Vamos a comenzar hablando del aragonés, de las lenguas minoritarias en Aragón, que no solo es el aragonés, también es el catalán, aunque la única lengua oficial sea el castellano. Bueno, pues la verdad es que se realizan estudios para saber cuál es la situación, porque el primer paso es saber en qué situación nos encontramos en Aragón, cuántas personas lo hablan y cuál es la dificultad que tenemos para aprenderlo. Así que hemos invitado a Ángel Reyes. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, él es sociólogo, él es hablante de aragonés, hemos visto. Sí. Y bueno, pues sociólogo y entre otras cosas, tu último trabajo ha sido este estudio sociolingüístico sobre el aragonés en la Jacetania, pero has participado en otros estudios en otros puntos de la comunidad. Sí, creo que sí. Bueno, nosotros como Seminario Aragonés de Sociolingüística somos un grupo de expertos de diferentes universidades que lo que realizamos son estudios sobre la realidad lingüística de Aragón desde un punto de vista sociológico. Entonces tenemos ahora mismo un mapeo bastante completo, se podría hacer mucho más, claro, sobre cómo es la situación, la vitalidad de las lenguas en Aragón, tanto el aragonés como el catalán. Porque yo tenía apuntado que hay como 10-12.000 hablantes de aragonés en Aragón, pero me dices que los nuevos estudios están actualizando estos datos. Porque los datos que me dabas vienen de un estudio del Euskobarómetro en el 2001. Este estudio se circunscribía únicamente a lo que es el Alto Aragón. Sin embargo, nosotros en el estudio de 2011, que viene del Censo de Población y Viviendas, o sea, tal y como podemos saber cuántas viviendas hay en Aragón gracias al censo, también podemos saber el número de hablantes tanto de aragonés como de catalán. Y dentro de esta pregunta se sabe, con un margen de error muy bajo, que estamos hablando del 0,33% para todo Aragón, de cuál es el número de hablantes de aragonés y catalán. Dabas la cifra de 10.000 hablantes, que vendría de 2001. En 2011, teniendo en cuenta todo Aragón, no solo el Alto Aragón, podemos decir que son unos 25.500. Y para el caso del catalán, es una lengua con más vitalidad, serían unas 55.513 personas. ¿Estamos hablando de personas que se comunican en su día a día con el aragonés o solo que lo entienden? ¿De qué niveles? En este caso, la pregunta del censo lo que hacía referencia es a personas que declaran saber aragonés. Claro, nosotros no entramos en la casa de un hablante para saber si realmente lo utiliza o no. Para eso hay otras técnicas que, por ejemplo, hemos utilizado en el caso del estudio de la Jacetania, con lo que podemos entrar más en detalle a esos espacios. Son personas que dicen que saben hablar aragonés. En la gran mayoría de los casos es cierto, pero bueno, sabemos que las personas no siempre decimos la verdad. Bueno, más de 20.000 personas que declaran hablar aragonés en Aragón, más de 50.000, catalán, en la zona de Aragón, en la zona oriental de Aragón. Bueno, pero lo cierto, ¿y cuál es la salud? ¿Esto va hacia arriba, va hacia abajo? Porque claro, quien hablaba aragonés pues eran las personas más mayores. ¿Esto ha ido haciendo que el número vaya cayendo? Realmente se trata de una situación compleja. O sea, Aragón es muy grande, es muy diverso y hay desde neohablantes que recuperan la lengua en ciudades como Huesca, Zaragoza o Chaca, hasta personas que lo han hablado siempre en su pueblo. Entonces la vitalidad depende mucho de la zona del pueblo, pero bueno, en general la situación es claramente negativa, porque el marco de desprotección que hay a nivel legal hace que cada vez lo hable menos gente, sobre todo que se utilice menos. Desde luego un idioma o lo apoyas o va para abajo, no se mantiene estable, hay que apoyarlo para que haya más hablantes o menos. ¿Y cómo está la situación ahora, por ejemplo, en las escuelas? ¿Se lo enseñamos a los niños? Vale, está clarísimo. Dentro de lo que es la sociolingüística, para saber cómo es la vitalidad de la lengua, una cuestión muy importante es la transmisión intergeneracional, es decir, si los padres se lo transmiten a los niños. Entonces, ¿qué hemos visto con estos estudios, tanto en Jacetania como en todo Aragón? Que alrededor de la mitad de los hablantes de aragonés que tienen hijos no se lo transmiten a sus hijos. Entonces, esa es la dinámica que está haciendo que se pierda. ¿Cómo se pueden recuperar hablantes? Lo hemos visto en multitud de lenguas minoritarias a nivel de Europa. De una manera bastante sencilla, que es introduciéndolo en la escuela y haciendo políticas que fomenten ese uso. Claro, ¿qué pasa? ¿Por qué se ha perdido el aragonés? En buena parte porque cuando se escolariza de forma obligatoria se hace en castellano
y no se valora la lengua como un patrimonio. Entonces, la ascensión social se liga directamente al hecho de hablar la lengua culta, que es el castellano. Claro, pero todavía no nos hemos quitado. Pero todavía no nos hemos quitado del todo ese estigma, y ahora estamos un poco tratando de recuperarlo y tratando de ver que es un orgullo, es una riqueza y que al final es una cuestión importante para los hablantes. Pues sobre todo se habla en la zona norte, en algunos valles pirenaicos, sí que en casos muy puntuales se habla incluso fuera del ámbito doméstico o de la escuela, en ámbitos administrativos, podríamos hablar de Hecho, por ejemplo. Un poco cuáles son las zonas donde está más vivo. Sí, bueno, como podréis ver, cuando lo pongan los compañeros de realización, hemos dividido el Alto Aragón en dos zonas, la zona de alta vitalidad y la zona de baja vitalidad. En la zona de alta vitalidad lo hablan alrededor del 20% de la población, mientras que en la zona de baja vitalidad ese porcentaje cae al 5%. Claro, estamos hablando de zonas que tiene la ciudad de Jaca, que tiene la ciudad de Huesca, entonces el uso está claro que es más grande donde hay menos población pero más hablantes. Hay una proporción mayor, entonces encuentran los hablantes y lo utilizan de forma natural. ¿En qué colegio se puede estudiar aragonés, por ejemplo? Porque eso sí que en la franja, la zona oriental, está mejor la situación del catalán en las escuelas más que del aragonés en las escuelas. Sí, está mejor, siempre se puede mejorar, y de hecho hemos detectado en los últimos estudios que sobre todo en la zona norte, en la zona de Ribagorza y en la zona del Mesquí Bergantes, de la franja estamos hablando, se está empezando a romper también la transmisión intergeneracional y habría que reforzar el uso en la escuela. Pero de todas maneras está claro que el caso del aragonés es peor porque hasta muy recientemente únicamente era posible estudiar aragonés de forma extraescolar. Entonces, claro, muchas familias decidían no llevar a sus hijos a aragonés precisamente por eso. Sin embargo, desde 2015, cuando se crea la Dirección General de Política Lingüística, es mucho más fácil que las familias decidan entrar porque ya no es únicamente una asignatura extraescolar, sino que también es optativa y puedes elegirla como cualquier otra. ¿En qué colegios? ¿En qué colegios? Se puede dar esta situación? Pues, por ejemplo, ahora hablo de la Jacetania, que es el caso que tengo más reciente. Ahora en todo lo que es el CRA que incluye las zonas de Hecho, de Ansó, también de lo que es la Canal de Verdún, se ha puesto como una asignatura más en infantil. Entonces, claro, todos los niños de infantil están estudiando aragonés. Ese es el ejemplo que habría que seguir en el resto del Alto Aragón. Y en las zonas que se utiliza más, como Hecho, Ansó, se debería de dar ya no solo la asignatura de aragonés, sino clases en aragonés, como una lengua normal. Dar matemáticas en aragonés, por ejemplo, refieres. Eso es. Eso es algo que sí que también hay algún caso. Sí, por ejemplo, se ha creado el programa piloto Rosario Ustariz, con el cual se está empezando a implantar, por ejemplo, en el Valle de Benasque, en el Valle de Hecho y también en Panticosa. Ese sería el ejemplo que habría que ampliar la zona de alta vitalidad. Bueno, pues esta es la situación, este es el camino que decimos que habría que seguir y bueno, pues tenemos, este es el estudio concretamente de la Jacetania y el aragonés sí que está por la UNESCO lo ha declarado como un uso en peligro de extinción. Decíamos que sobre todo el uso se circunscribe a ámbitos domésticos, aunque luego hay ejemplos como estos. Y luego me decías que también hay neohablantes en Zaragoza, en Huesca, en Jaca. Esto bueno, pues más que venir a lo mejor de la tradición familiar de pasar de padres a hijos, es porque hay gente que dice yo quiero aprender la lengua propia de mi tierra. También están ese tipo de hablantes. Está claro, y ahora de hecho estamos participando en un proyecto desde el seminario con personas tanto del País Vasco como de Galicia y se está trabajando en este tema, en ver cómo si estamos perdiendo hablantes familiares porque cada vez hay menos familias en el Alto Aragón por culpa de la despoblación y además se transmite poco, la manera de recuperarlo es los neohablantes, que son tanto las personas que lo aprenden en la escuela como las personas que deciden aprenderlo cuando ya son adultos. Y de hecho tenemos casos muy interesantes de gente, como yo por ejemplo, que en mi casa no se habla aragonés y que lo utilizamos todos los días.
¿Y cómo está, claro, muchas veces el hecho de que una lengua perviva es porque se crean unas normas comunes para esa lengua y claro, el aragonés no es solo el aragonés, hay variantes, depende del valle. ¿También habría que hacer un trabajo dirigido por este camino? Sí, crear una está claro que academia. El tema de la normalización del idioma es básico en cualquier proceso de revitalización lingüística o de protección de una lengua, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que la lengua y la identidad están muy ligadas a la gente, es decir, la gente de hecho no quiere que se pierda la variedad de su pueblo, o la gente de Benasque no quiere dejar de hablar patués para hablar una variedad común. Claro, para esto hay soluciones. Obviamente sería ideal tener una manera de escribir todos igual, también sería ideal el hecho de poder utilizar también cada uno su variedad. Por ejemplo, yo cuando hablo con una persona de hecho, él habla en la variedad chesa y yo en aragonés común en muchos casos. Eso es lo que normaliza el idioma. Así es como, bueno, la verdad sería una contradicción también, ¿no? El perder esas particularidades cuando estamos hablando de no perder una particularidad como es el aragonés. Pues hay que trabajar con cariño, con respeto y un poco entre todos y cuidando la lengua, que es una cosa que no queremos que en las siguientes generaciones se pierda. Y si se ha perdido ha sido precisamente por unas políticas dirigidas a una población monolingüe. Se ha estado gestionando Aragón como si no se hablase ni catalán ni aragonés, y realmente es nuestra historia y es de donde venimos. Bueno, pues lo que decíamos, una lengua o se cuida o desaparece, o va para arriba o va para abajo, y este es el esfuerzo de muchos, como bueno, tu ejemplo, neohablante. Sí, sin duda. Que has aprendido aragonés no como lengua materna, sino como lengua pues ya de más adulto. Muchas gracias por venir a explicarnos por vuestro trabajo, el tuyo, el de tus compañeros, en hacer estos estudios, que es el primer paso, saber en qué momento estamos, en qué momento está el aragonés, el catalán en la comunidad para empezar a trabajar. Pues muchas gracias y para lo que queráis, somos por aquí y bueno, tenedlo nuestro contacto y eso.